Tengan todos y todas ustedes. Es un placer para mí, hoy en el marco del coloquio Luis Munier Origi, presentarles a la doctora Cindy Fernández García. Cindy es bachiller en biología, acá de la Escuela de Biología, y máster también en biología. Su bachillerato lo finalizó en el 2002 y sus estudios de posgrado en el 2007 con honores, y luego hizo sus estudios de doctorado en Ciencias Marinas y Costeras con énfasis en Biología Marina, cum laude, en la Universidad Autónoma de Baja California en el 2012, en México. Ella es profesora de la Escuela de Biología e investigadora del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Mineralogía de esta universidad, además curadora de la colección de algas del herbario de la Universidad de Costa Rica. Cindy, en su corta carrera, tiene varios proyectos de investigación. Es docente en los cursos de Botánica 1, Micología, Botánica Marina. Tiene 22 artículos en revistas indexadas. Ha participado y ha expuesto en 14 ocasiones en congresos, simposios internacionales, principalmente de la Sociedad Internacional de Ficología, de la Sociedad Latinoamericana de Ficología. Y algo importante que a veces se nos olvida decir es cuando participamos organizando eventos científicos internacionales, porque es mucho trabajo y varios de los colegas acá en biología saben lo que demanda, y Cindy organizó el año pasado un simposio internacional sobre rodolitos. No sé si vas a hablar en parte de rodolitos, un grupo muy interesante. Ese congreso se hizo acá en la Universidad de Costa Rica, y también han realizado 4 pasantías en Panamá, en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Luisiana. Pertenece a la Sociedad Internacional de Ficología y a la Sociedad Latinoamericana de Ficología. Hoy ella nos va a exponer su trabajo, taxonomía en algas en el Pacífico tropical oriental, y yo le voy a dar la palabra. Espero que disfruten de su conocimiento. Bueno, muchas gracias por estar acá. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre el trabajo que he venido realizando en colaboración con muchos colegas a nivel mundial, y por supuesto con mis estudiantes, con Gregi, que es una de mis estudiantes, Maricruz Rojas, Kimberly García, que me ha ayudado bastante, y Tatiana Araya. Entonces, para hablar un poco de las macroalgas, vamos a hablar qué son las macroalgas marinas. Principalmente las macroalgas pertenecen a 2 reinos, al reino Plantae y al reino Promista, según las últimas clasificaciones del 2015 y 2016. Dentro del reino Plantae tenemos al filo Rhodophyta, donde ahí encontramos todas las algas rojas, y el filo Chlorophyta, que es donde encontramos todas las algas verdes. Dentro de el reino Promista vamos a tener el filo Chrophyta, que son las algas ocre, principalmente por los pigmentos que tienen, y dentro de este filo tenemos a la clase Phaeophyce, que es donde vamos a encontrar las algas pardas. Hay un grupo que yo no voy a tocar acá, que es el de las cianobacterias, que también se considera macroalga porque es visible macroscópicamente, pero dentro de este trabajo no las hemos considerado. Entonces vamos a hablar de la región en la cual voy a estar hablando, que es el Pacífico tropical oriental. Y básicamente el Pacífico tropical va desde el sur de la península de Baja California en México
hasta Ecuador. Y tenemos algunas zonas de transición, que son las zonas que yo marqué en rojo, que son sitios donde se da una transición entre la zona tropical y la zona templada. Entonces, en estos sitios vamos a tener como un traslape entre la flora, incluso en la fauna, de la zona tropical con la zona templada. Y estas zonas son muy, muy interesantes de estudiar porque en algunos momentos del año están muy frías y en otros momentos del año están cálidas. Y ahí es cuando las algas del trópico logran extender sus rangos de distribución. ¿Por qué es interesante el Pacífico tropical? Bueno, número uno, porque en cuanto a algas no ha sido estudiado con respecto a otros lugares del mundo. Y también porque tenemos un evento, tres eventos que son muy importantes, que ocurren durante la época entre diciembre y más o menos marzo, dependiendo del año, que son los afloramientos costeros de Tehuantepec, que son estos afloramientos de aguas frías y ricas en nutrientes, que se dan en el Golfo de Tehuantepec, en Papagayo, que es la zona entre Nicaragua, zona sur de Nicaragua y Costa Rica Norte, y de Panamá. Entonces son zonas donde en ciertas épocas del año vamos a tener temperaturas frías, incluso se han pedido temperaturas de 18 grados, que casi que pueden ser hasta templados, ¿verdad? Y se da un traslape de la flora muy interesante. Ahí en esos sitios encontramos durante esas épocas del año flora muy, muy particular. Y el resto del año, generalmente es una fotografía de junio, vean que todo el Pacífico tropical se comporta como una piscina caliente. Y entonces estos eventos oceanográficos hacen que las algas tengan fluctuaciones estacionales muy interesantes a nivel oceanográfico. Entonces, dentro del Pacífico tropical vamos a encontrar diferentes tipos de macroalgas. Las vamos a encontrar en los manglares, asociadas a las raíces de mangle, y esta es una fotografía de El Salvador, que me pasó una colega de allá, Olga Tejada, que hizo sus estudios de maestría aquí en Costa Rica, y vean la cantidad de biomasa que podemos encontrar asociadas a las raíces de los mangles. También las podemos encontrar en las zonas intermareales, y principalmente vean que el color en El Salvador, en Nicaragua, en Panamá, incluso aquí en Costa Rica, principalmente las que van a predominar son las clorófitas, son las algas verdes. Y bueno, en México ya tenemos una zona rocosa donde las piedras que se ven más café son las piedras que tenemos, están colonizadas por el género Padina, que es un alga café, una alga palma. También las vamos a encontrar en los arrecifes coralinos. Principalmente las podemos encontrar de los 6 a los 15 metros de profundidad, asociados a los arrecifes con los corales. Vamos a encontrar algas en estos lugares que son tapetes de algas, o sea, que son tapetes de algas que no crecen más de 10 centímetros de longitud. Y por ejemplo, la siguiente fotografía es una fotografía. Aquí arriba tenemos un coral, a la parte final de un coral, y debajo de los corales vamos a tener estos tapetes de algas que están compuestos principalmente por algas verdes. Tenemos algas costrosas rojas, estos parches rosados que tenemos por acá, y otros filamentos. Entonces, principalmente en arrecifes vamos a encontrar algas muy pequeñas. Estos son otro tipo de tapetes. Vean que esto es una fotografía en macro prácticamente. Son filamentos muy pequeñitos, estamos hablando de 1 centímetro, 2 centímetros de longitud, y por supuesto, bueno, una gran cantidad de algas calcáreas. También vamos a encontrar ambientes muy particulares como los mantos de rodolitos. Rodolito significa, rodo significa rojo, viene de rojo, y litos viene de piedra, o sea, son piedras rojas. Son algas calcáreas del filo rodófita, y lo más interesante es que forman agregaciones, y una agregación de varias de estas algas vamos a llamarlo un manto de rodolitos. Y en estos mantos vamos a encontrar, como son estructuras tridimensionales, vamos a encontrar una gran cantidad de organismos metidos dentro como invertebrados y algunas larvas de peces. Y vean que los podemos encontrar en Panamá, en la isla del Coco, en la isla del Caño, en El Salvador hay, pero no como mantos como tal, etc. Son lugares muy comunes en el Pacífico tropical. Y luego hay un lugar en particular, bueno, dos lugares que se unen, que son el sur de Nicaragua
el norte de Costa Rica, donde vamos a encontrar bosques de sargazo. Ahí los bosques de sargazo en cierta época del año, principalmente durante la época del afloramiento costero, vamos a tener estas macroalgas que pueden llegar a crecer 1,5 metros más o menos. Y son bosques porque tenemos una fauna muy rica de peces, de moluscos, de crustáceos asociados a todos estos bosques. Si vemos el número general de toda la flora, lo que se ha reportado hasta el momento en todo el Pacífico tropical oriental, vemos que hay lugares, por ejemplo, los que están marcados en verde, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, las Islas Galápagos, Revillagigedo y Guedo, donde los números de especies pues son zonas que se han estudiado. No vamos a decir muchos porque en comparación con otros lugares esto es nada, ¿verdad? Si lo comparamos por ejemplo, con Australia, estos números son muy bajos, o con el Caribe, por ejemplo. Pero bueno, son lugares donde se han hecho esfuerzos de muestreo y donde, por lo general, ha habido un investigador, un ficólogo presente en la región. Y si vemos, lo siguiente que se va a marcar es en rojo, son los países donde no se ha hecho mucha investigación, y estos números no reflejan en realidad el número de especies reales, sino el esfuerzo de muestreo que se ha realizado en cada uno. Entonces, si vemos, Guatemala tiene 16, Honduras 0, Nicaragua únicamente 24, que es un país muy rico en ambientes marinos y que uno esperaría que ese número vaya a crecer. Colombia, Ecuador, son lugares donde no se ha hecho mucha investigación. Entonces, bueno, ya vamos hablando un poco, metiéndonos un poco más en lo que es la taxonomía de esta región. Hay dos ficólogos que han sido muy importantes en la historia de la taxonomía de algas en esta región. Empezamos con William Taylor. Él murió a los 95 años más o menos, pertenecía a la Universidad de Michigan, fue por mucho tiempo el curador del herbario de esta universidad. Y la otra persona fue Elmer Dawson, que fue el curador del Museo de Los Ángeles, el Departamento de Los Ángeles. Él murió muy joven, más o menos como a los 40, 50 años, y tenía una carrera muy grande, murió ahogado precisamente en un muestreo de colecta en el Mar Rojo. Y bueno, el legado de ellos dos fue muy importante a la hora de establecer la taxonomía del Pacífico. En cuanto a Taylor es el que está marcado en rojo. Él se subió a una expedición científica del Alan Hampton, que son muy famosas. De ahí tenemos toda la taxonomía básica de muchos crustáceos, de muchos peces, de moluscos. Bueno, se extrajeron muchísimos organismos de esta expedición. Y básicamente, bueno, cuando a Taylor le invitaron, fue el doctor Waldo del Museo Nacional de Estados Unidos, dice que le mencionó la posibilidad de unirme a un viaje de colecta marina en las zonas cálidas del Océano Pacífico. Encantado con mi idea de extender mi experiencia ecológica, hice los arreglos necesarios para asegurar el permiso y ausentarme de mis labores de docencia. Vean que hasta ellos también les tenían que sacar permisos para poder ausentarse. Y bueno, él se sube al barco de esta expedición y la expedición dura 3 meses, esto fue en 1934, y al final de esta expedición, en 1945, él logra publicar la única guía que tenemos completa de la taxonomía, claves de identificación, fotografías de las macroalgas del Pacífico tropical. Y estamos hablando que esta expedición fue desde Galápagos hasta México, todo el Pacífico tropical lo recorrió. Más o menos él identificó 137 géneros, describe 340 especies dentro de este libro. Todas estas especies están en el herbario de la Universidad de Michigan en Estados Unidos. Y vean que aquí tenemos los diferentes grupos de algas, las pardas, las verdes y las rojas. Y describió más o menos unas 18 especies que son en el celeste, 18 especies de algas pardas, 11 algas verdes y 91 especies nuevas de algas rojas en ese libro que él compiló. Luego
tenemos todas las publicaciones de Dawson, que más o menos son unas 40 publicaciones. Bueno, él en total tiene 102 publicaciones y 39%, o sea, 40 publicaciones son específicas del Pacífico tropical oriental. Entonces, tenemos una gama enorme de publicaciones, de artículos sueltos que él no logró publicar en una guía como tal, como la de Taylor, pero sí nos ayuda bastante a poder identificar. Algo muy importante de Dawson es que él publica en español, está muy sensible ante el público latino, ¿verdad? Y logra publicar algunos de sus trabajos en español. Y todas las colecciones de él están en el herbario de la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos. Es una fotografía de Dawson buceando en la isla del Caño, en Costa Rica. Otra persona, bueno, que también hizo un trabajo importante, Dawson y Taylor son como los padres de la micología en el Pacífico tropical, pero tampoco podemos olvidar a algunas personas que también hicieron esfuerzos importantes, y fue el colombiano Germán Bulameyer. Él publicó un trabajo, una recopilación de todas las colectas que él había hecho, y lo hizo con un alemán, Reinhard Snetter, y publican este libro en español y en alemán. Entonces es una contribución muy importante que nosotros, como, bueno, las personas que tal vez no están más familiarizadas con el inglés, puedan acceder a esta información. Y las publicaciones, bueno, todas las colectas de él están en el herbario de la Universidad Tadeo Lozano en Bogotá. También, bueno, los colegas mexicanos han hecho un buen esfuerzo en la taxonomía, principalmente. Vean que aquí solo estamos hablando de taxonomía. Hay muchas personas que han hecho trabajos en ecología, ¿verdad? Pero la charla es más enfocada a taxonomía, entonces esas son las únicas personas que estoy mencionando que tienen pues, trabajos muy importantes. El doctor Abel Sentias y Carl Dreckmann, que publicaron 3 monografías muy importantes donde hay varios autores que trabajan diferentes géneros, ¿verdad?, de algas, y estas son de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, en México, y tienen muy buenas descripciones. Hasta aquí todo lo que les he contado es pura morfología, o sea, todos estos trabajos han sido basados en el trabajo morfológico, ¿okay? Sin tomar en cuenta que a partir, bueno, del 2005 más o menos empezó a dar todo el boom de hacer taxonomía usando la herramienta de la biología molecular. Entonces, bueno, tenemos problemas taxonómicos, ¿sí? Básicamente, cuando yo hago colectas nuevas, tengo que sentarme con el libro de Taylor, con los 40 artículos de Dawson, incluso con el libro de Bulameyer, que también es muy útil, más recurrir a guías de otros lugares del Pacífico, por ejemplo como Hawái, o las guías de Australia, o las del Golfo de California, y es lo que todos los ficólogos del Pacífico tropical hemos venido haciendo, recurriendo a estas otras guías como para apoyar la identificación de los especímenes. Pero bueno, entonces, a pesar de que hay algunos problemas con la taxonomía, hay algunos especímenes que coinciden con las claves. Por ejemplo, esto es un espécimen de la isla del Caño que Dawson describió por Lincoln Castellum porque tiene forma de castillo. De hecho, aparentemente es endémico de la isla del Caño, hasta que alguien diga lo contrario. Y bueno, y coincide muy bien con el tipo que está en Berkeley, que es esta fotografía que tenemos aquí al lado. Entonces, realmente tenemos muy buenas coincidencias en algunos especímenes. Pero también tenemos contradicciones entre autores. Entonces, les voy a poner algunos ejemplos. Son algunos ejemplos de lo que hemos ido encontrando. Por ejemplo, la especie de Dictyota nata. Bulameyer, que es el colombiano, la describe como probablemente la misma, hace una descripción de la especie, ¿verdad?, de todos los caracteres morfológicos de la especie, y luego dice, probablemente la misma especie fue encontrada por Dawson en 1957, y entonces le da uno el número de colecta de Dawson, ¿verdad?, que es este que está marcado en azul, y esta fue colectada en Costa Rica. Nos vamos a Dawson de 1900, porque eso es lo que hay que ir haciendo, como escarbando entre cada uno de los artículos a ver cuál es la verdad. Entonces, nos vamos a Dawson de 1957, pero no dice que es Dictyota nata, sino que nos dice que es Dictyota CF friabilis, o sea, con la forma de friabilis.
Pero entonces Dawson nos dice, es necesario estudiar las dictiotas pequeñas del Pacífico tropical para esclarecer los límites de Friabilis y sus relativos. Nos vamos al herbario de la Universidad de Berkeley, donde está este espécimen, tenemos la fotografía, y resulta que el espécimen ni siquiera es ni Friabilis ni adnata, sino que es estornífero. O sea que es completamente otra cosa diferente de lo que dijeron. Ok, tenemos también falta de claridad en el establecimiento de caracteres morfológicos que distingan las especies, y sobre todo esto pasa con los tipos. Tenemos muchos tipos que se ven como, este es un tipo de Dictyota binghamii, que es una alga parda, y vean el pedacito que apenas nos tenemos como tipo, o sea, no podemos comparar prácticamente nada. El curador no nos deja ni siquiera hacer un corte para ver qué es lo que tenemos ahí como células, ¿verdad? Vean la descripción, está en latín, ¿verdad? Es una descripción muy corta, no nos da medidas de las células, no nos da, tal vez nos da un poco de coloración, un poco de que la longitud es más grande o más pequeña, pero no nos dice exactamente cuáles son las medidas que nosotros necesitamos para poder identificar este espécimen. Y luego, tras de todo, bueno, tenemos el tipo, ¿verdad? Y tenemos la descripción del tipo, pero venimos a Taylor, nos encontramos que también la cita, pero vean la cita de Taylor, o sea, Dictyota binghamii, y básicamente nos da la distribución, no nos dicen ni descripciones de lo que él colectó. Todos estos especímenes igual se pueden ir a buscar a Michigan, ¿verdad? Pero, o sea, es complicado ir hasta Estados Unidos y ir a ver cada uno de los especímenes. Entonces, dice que lo recolectó en México y en Panamá, y pues con esta información es muy difícil llegar a esta especie. Hay otras especies que no coinciden con nada de lo que se ha escrito, o sea, nada de lo que tenemos en Taylor, en Bula Meyer, en Dawson, etcétera, nunca se ha visto en otros lugares. Y esto se da principalmente en las especies de zonas profundas, porque estos autores, Dawson buceó, ¿verdad? Más o menos que pudo haber buceado 15 metros, 20 metros, tal vez lo máximo, pero muchos de estos especímenes están a 30 metros o más. Son colectas nuevas que hemos realizado con otros colegas, y nos hemos dado cuenta que hay una flora ahí en las zonas profundas sin descubrir. Bueno, no tan profundas. Pero también tenemos cosas estamos hablando de que esta Dictyota, posiblemente una especie nueva, está a 6 metros, y esta otra Siphonocladus está a unos 10 metros de profundidad. Entonces también tenemos un montón de flora que tampoco ha sido descrita. Y por otro lado tenemos el uso de nombres cosmopolites, que son nombres que se utilizan en Europa, en Australia, en México, en el Caribe, etcétera. Son nombres que están en todo el mundo. Entonces, tenemos que seguir usándolos porque no hay otra especie escrita, solo lo único que hay es esa especie escrita. Y esto pasa con Peisonelia rubra, que es una alga roja, Lodófora variegata, que todas las lodóforas del mundo son variegatas, las Dictyopteris delicatula y las cabriolparras hermosas, exactamente lo mismo. Entonces, bueno, aquí hay un problema taxonómico, que es que cuando yo voy al Pacífico y yo colecto una lodófora, evidentemente tengo dos cosas que son diferentes, y a las dos les tengo que poner Lodófora variegata porque no hay otra especie de especies también. Entonces, bueno, ¿cómo resolver eso? Yo lo dividí en algunos pasos, que es lo que más o menos hemos venido haciendo poco a poco. Número uno, hicimos un listado de todo lo que está citado. Eso es muy importante porque es la línea base con la cual vamos a empezar. No existía, esto existe para México, no existía para Centroamérica, lo hicimos con unos colegas, ya se están haciendo algunos esfuerzos por hacerlo en Colombia, y en Ecuador todavía falta un trabajo por hacer. Luego, bueno, nos vamos a la historia de los tipos, de los especímenes, nos vamos en cuáles artículos está citado, cuáles han sido las descripciones que ha hecho cada uno de los autores de los diferentes especímenes o especies. Hacemos colectas nuevas, esto es muy importante. Luego hacemos todo un trabajo morfológico y hemos utilizado la herramienta de la biología molecular, específicamente el código de barras, para poder diferenciar entre cada uno de los especímenes. Ok, entonces, ¿qué hemos encontrado? Hemos encontrado identificaciones erróneas por el uso de claves no acordes con la región, específicamente del Golfo de California y el Caribe. O sea, eso que hemos estado haciendo todos, recurriendo a estos libros de Australia, de Hawái, del Golfo de California, es completamente erróneo, o sea, no se tiene que hacer.
porque muchas especies del Pacífico tropical están únicamente en el Pacífico tropical y no están en ningún otro lugar del mundo. Entonces no podemos utilizar claves taxonómicas de otros lugares para hacer las identificaciones. Y un ejemplo de esto es el género Dictyota, que es una alga parda. Están algunos especímenes, algunas especies del género. Y bueno, este es el listado de todo lo que se ha registrado en el Pacífico tropical. Y las que están marcadas en celeste son algas que los autores han dicho que están en el Pacífico tropical, pero en realidad son algas del Mediterráneo, son algas del Caribe, que no es posible que estén en el Pacífico tropical. También hemos encontrado, por supuesto, nuevos reportes, amplitudes de rangos de distribución. Todas estas especies y muchísimas más que hemos encontrado nunca estuvieron reportadas para el Pacífico tropical, pero siempre han estado acá. Tal vez en estas expediciones no estaban o llegaron, no sabemos, ¿verdad? Pero sí tenemos yo diría que unas entre 20 y 30 especies nuevos registros para la región. O sea, ya especies descritas como tal. Hemos encontrado especies nuevas. Más o menos tenemos unas 1.500 especímenes que hemos colectado desde México hasta Panamá. Un colega que está colectando también en Colombia. Y hemos encontrado un total de 29 especies nuevas. Y esto es un número muy bajito. O sea, estoy segura que entre más revisemos esos especímenes vamos a encontrar muchísimas especies nuevas más por describir. Y estamos hablando que el grupo donde más especies tenemos que describir es en el filo Rhodophyta, entre las algas rojas, luego las pardas y luego las verdes, que son algas muy conspicuas, ¿verdad? Son algas grandes y macroscópicas bastante comunes. Y por supuesto, bueno, uno de los ejemplos de esas especies cosmopolitas, ¿verdad? Que luego fuera variegata, hemos encontrado que en realidad son dos especies completamente distintas y son nuevas por este. También, bueno, otra cosa que hemos encontrado es que las especies presentan plasticidad morfológica. Entonces, y esto ha llevado a un aumento no real en los números de especies. Muchas de estas de estas especies que han sido descritas son sinónimos de otras especies. ¿Qué quiere decir esto? Esto es el listado de todas las caulerpas, que son alga verde, que han sido citadas para la región. Entonces tenemos caulerpa racemosa, variedad peltata, que es aquella morfología, caulerpa bambose, caulerpa macrophysa, caulerpa racemosa, caulerpa lateviris. Bueno, ya esto también tiene otros nombres, occidentalis, chemnitzia, ahí, etcétera. Miles de nombres para esta de aquí abajo. Entonces ven que todas presentan morfologías diferentes y por eso se han clasificado como especies diferentes. Pero entonces ahí es donde la herramienta molecular nos sirve bastante. Esto es un árbol con un gen que se llama CUFA, que es un gen del cloroplasto. Es un trabajo que acabamos de publicar y básicamente lo que encontramos fue que lo que llamábamos macrophysa, que es este espécimen, es en realidad la verdadera caulerpa racemosa. Esto basado en trabajos también de otras personas que han estado estudiando este género. Entonces, lo que nosotros llamamos en el Pacífico tropical caulerpa macrophysa es la verdadera caulerpa racemosa. Y todo este grupo de acá, este grupo que está aquí, este clado marcado en verde, son todas esas otras morfologías que son una única especie. Y la variación morfológica se da por las diferentes condiciones ambientales, de luz, de temperatura. Por ejemplo, caulerpa bambose, que es esta, la que está acá señalada como F, esa únicamente crece, esa morfología solo crece en la parte externa del Golfo de California, donde el agua en ciertas épocas del año es muy fría. Entonces vean que la variación morfológica nos está dando números en especies diferentes y es muy importante tomar en cuenta. Y esto sucede con un montón de especies, un montón tienen este problema. Entonces al final, de ser 4 especies pasamos a que solo fuera una. Entonces hemos estado reduciendo el número de especies en muchos de los géneros que hemos estado estudiando. Y bueno, esto es una historia muy interesante. Esto pasa con muchos especímenes. Esto es el género Padina en el Pacífico tropical. Es una alga parda también. Hicimos igual colectas, especímenes, biología molecular, etc. Las comparamos con este árbol de acá, es una comparación con todas las padinas del mundo.
tengo un colega que han trabajado muchísimo con este género, entonces uno puede insertar las secuencias y simplemente comparar con las que ellos tienen. Y bueno, si hacemos una ampliación de ese gráfico, las del Pacífico tropical únicamente están en este cuadro que está marcado en verde. Entonces aquí están todas las especies del Pacífico tropical. Todo iba muy bien, o sea, básicamente todas las especies se estaban delimitando bien morfológicamente, teníamos buenas resoluciones en cuanto a los clados, hasta que empezamos a irnos hacia la historia de cada uno de los especímenes. Y entonces encontramos el caso de Padina Durby. Entonces, bueno, empezamos a investigar sobre este espécimen. Resulta que este espécimen fue colectado por Jules Sébastien Dumont-Urville, que es un explorador francés. Esta colecta se hizo en 1822 en un barco que zarpó con una expedición que iba a realizar tanto una vuelta al mundo y recopilación de cosas científicas y también cosas estratégicas, o sea, información estratégica para los franceses. Entonces, de regreso a Francia en 1825, Le Son y Dumont, que era uno de los compañeros de este francés, llevaron de vuelta una colección de animales y plantas. Y esta colección la llevaron de las Islas Malvinas, de las costas de Chile y Perú, del archipiélago del Pacífico, de Nueva Zelanda, Nueva Guinea y Australia. Todas sus colectas básicamente estuvieron por ahí. Entonces este señor le pasa todas las algas que colectó a Bory, que es un francés también, y en 1827 él describe Padina Durby, el alga incluso. Entonces, él describe Padina Durby de Concepción de Chile, que fue uno de los lugares donde supuestamente este señor estuvo, el explorador, y vean la descripción, que es el cuadrito amarillo que estaba marcado. Es una descripción, lo que pasa siempre, no tenemos estructuras morfológicas, no tenemos medidas, simplemente es una caracterización cualitativa de la especie. Esta es una fotografía del espécimen del herbario de Nueva York. No hemos podido acceder al espécimen del herbario de Francia porque es un poco complicado. Y bueno, entonces tenemos esta descripción de especie de 1825. En 1944 llega el estudiante de Taylor, que es Taylor es el del libro grande del 45 que publicamos, que se publicó. Y en su tesis de doctorado, ella hace una descripción de esta especie y lo que hace es agarra los especímenes del Pacífico tropical y hace una interpretación de lo que ella cree que es el espécimen, pero con los especímenes del Pacífico tropical, y la descripción está perfecta. Tiene las medidas de las células, las medidas del talo, el grosor de la lámina, todos los caracteres morfológicos que uno necesita para poder identificar la especie. Y bueno, Taylor agarra lo que Tibi hizo, Francesca Tibi, y lo publica en el libro de 1945. Y resulta que todos los ficólogos del Pacífico tropical tenemos ese libro. Entonces, usamos el epíteto Durby para identificar lo que Tibi muy certeramente describió. Pero, y que está en todo el Pacífico tropical, vean todos los puntos donde la podemos encontrar, desde México hasta Panamá. Aparece en todo lado. Pero bueno, entonces empezamos a pensar un espécimen de Chile en el Pacífico tropical, donde Chile es un lugar bastante frío. Tenemos nuestras sospechas. Nos contactamos con un colega un colega chileno, Erasmo Macaya, y nos dice: en Concepción no hay algas del género Padina, para empezar por ahí, porque es muy frío. Y número 2, nosotros no usamos ese epíteto, en Chile ni siquiera lo usa. Entonces él me dice: revise todos, son de 1964, que es la flora de Perú, que él publica. Y entonces nos vamos a 1964 y nos dice: Padina Durby, la localidad tipo, se indica que es Concepción, Chile. La distribución de esta especie en aguas tan frías del sur es cuestionable. No sabemos si podemos realmente usar este epíteto o no, hasta que podamos ir al herbario de Francia, que nos faciliten el espécimen y ver si podemos usar. Ese espécimen no es muy bueno tampoco. Entonces, bueno, vamos a continuar con la historia después. Actualmente, ¿qué estamos haciendo? Estamos colaborando con otros investigadores en varios lugares, varios géneros. Toda la fila de arriba son algas pardas,
Lobófora con una colega colombiana, Colpomeña con Corea del Sur, Sargazo en México, Padina con los belgas, Chota con belgas, igual cada una, las verdes con Codium, Biopsis, son diferentes grupos o géneros que hemos estado trabajando con otros colegas para poder elucidar la diversidad de especies o más bien reducir el número de especies que tenemos. Y bueno, ahorita estamos trabajando con el catálogo digital de las macroalgas marinas de Costa Rica, basándonos principalmente en lo que ahorita tenemos en nuestro país. Y esto es con colaboración de mis estudiantes, de Maricruz, Graving, Kimberly y Tatiana. Hemos estado haciendo cortes de todos esos especímenes que les he nombrado. Muchos de esos especímenes todavía tienen mucho trabajo morfológico por hacer. Y luego vamos a pasar a la etapa de realizar todo el trabajo molecular. Tenemos la página del Laboratorio de Ecología, que recientemente lo acabamos de hacer, y la idea es que allá en la pestaña donde dice algas de Costa Rica se despliegue un listado con todas las especies que tenemos. Hemos hecho una escogencia porque no podemos hacerlas todas. Y entonces lo que estamos haciendo es agarrando cada una de las especies que ya tenemos bien identificadas, poniendo las fotos del campo, las morfológicas más importantes, haciendo una pequeña descripción, ubicando el tipo, el hábitat y la distribución en el Pacífico tropical. Y en eso es básicamente lo que estamos ahorita trabajando. Muchísimas gracias. Bueno, a la Vicerrectoría de Investigación, que es la que ha estado financiando pues, mucho este trabajo del catálogo, Conservación Internacional, que nos financió un montón de las giras de campo para poder colectar, al CIMAR, a la Escuela de Biología, y a Chepe, a Ana Gloria, a Jeffrey y Susan Frederick, que me ha ayudado mucho en la identificación de... Susan Frederick es una profesora de Estados Unidos que me ha ayudado muchísimo en la identificación de algas rojas, porque es un grupo complicadísimo. Ya, por supuesto, a todos los estudiantes que han estado ahí conmigo. Antes de cederle la palabra a ustedes, pues si tienen preguntas, hay una hojita para la firma de asistencia que anda por allá. No anda. Aquí está. Si alguno de ustedes no ha firmado, ahora al final, por favor, o se las puedo pasar para que... Y si tienen preguntas para Cindy. Sí, que puedes contarnos de la reproducción o métodos de reproducción de estas tipo de algas. Echándose el cuento. Reproducción. Cada grupo tiene diferencias en la reproducción. Vamos a ver. Las clorófitas tienen reproducción asexual. Hay un grupo que es muy importante en el marino, las algas verdes, que se reproducen clonalmente. Básicamente son unicinales, que quiere decir que no tienen células. De hecho, si uno ve el espécimen, se ve macroscópico y este también. Estos tres especímenes son bioxidales, que son células macroscópicas, no tienen paredes celulares. Estos géneros se reproducen por clonación mucho, pero bueno, también tienen algunas estructuras que en ciertas estaciones del año tienen reproducción sexual. Entonces liberan gametos al agua, se da la fecundación en el agua y luego el cigoto ya se implanta en el sustrato. Las algas rojas, por otro lado, tienen ciclos súper complicados, de hecho tienen 3 fases. En las verdes tenemos alternancia de generaciones. Y en las rojas tenemos una alternancia de generaciones como una fase más, que es una fase diploide extra, que está encima del gametófito femenino. Entonces, también tenemos muchas esporas que son asexuales, que las producen los gametófitos asexualmente, pero por otro lado, en ciertas, los esporófitos. Y en otras épocas del año tenemos a los haploides, a los gametófitos, también produciendo células asexuales, igual se unen en el agua, se asientan y crecen.
Las rojas no tienen flagelos, por eso es que tienen esta fase extra, de hecho, que se queda adherida a la madre para asegurar el éxito. Las verdes todas tienen flagelos y las pardas todas tienen flagelos. Por ahí comentó algo sobre la profundidad, comentó 15 metros y que también a los 30 metros posiblemente se podrían encontrar. ¿Cómo podría sobrevivir un individuo de estas especies a condiciones que son complejas, digamos, para la sobrevivencia? En cuanto a profundidad, digamos. Bueno, no es tan complicado, pero hay ciertas especies. De hecho, hay una zonación de los diferentes grupos en el mar. Por ejemplo, en las zonas intermareales, si acuerdan de las fotos que les presenté, las algas verdes logran estar en zonas donde hay mucha desecación y alta intensidad de nivel. Luego, si bajamos un poco más en las zonas arrecifales, por ejemplo, entre 3 y unos 10 metros, más o menos, ahí vamos a encontrar una abundancia de algas pardas, un poquito más. Y combinado hay algunas rojas, algunas verdes. Y si nos vamos más para abajo, lo que domina son las algas verdes. Entonces hay una zonación en cuanto a la profundidad, y eso tiene que ver con los pigmentos que cada una de estas tiene, que las caracterizan. Los pigmentos que las algas rojas tienen logran captar la longitud de onda a profundidades que incluso el alga más profunda que se ha encontrado, bueno, aquí en Costa Rica ha sido la alga del coco, que son como 80 metros, algas calcáreas principalmente, de hecho mantos verdoníferos. Y en el mundo la más profunda ha sido como 232, que es en Bermudas, perdón, en las Bahamas, donde el agua es bastante clara y pues tenga la luz. Pero sí, se adaptan a diferentes condiciones, cada una tiene sus particularidades. Mario, usted había exactamente. Cindy, con respecto a la pregunta que hizo Federico sobre los ciclos de vida, la taxonomía basada en caracteres morfológicos está sobre todo basada en morfología de esporofitos o organetofitos. De hecho, es muy interesante porque eso es otro problema taxonómico y le pasa mucho en las algas rojas. Por ejemplo, el esporófito es microscópico, el gametófito es macroscópico. Entonces, se describe como una especie el microscópico y como otra especie el macroscópico. Pero son completamente diferentes. Uno es un filamento y otro es una alga carnosa, pues con una morfología bastante compleja. Sí, se describen como cosas apartes y al final nos damos cuenta que es solo uno. Muchas de estas se han hecho cultivándolas, se ha reconocido los ciclos, ¿verdad? Pero hay otras que todavía no sabemos que están por ahí. Tal vez con la herramienta de la biología molecular podamos distinguir, ¿verdad?, quién hace la combinación del match con la asociación. Ingo. Primero, muchas gracias por la linda presentación que demuestra justamente los problemas clásicos de toda la gente que trabaja en taxonomía. Yo tengo un libro trabajando con crustáceos de capos de Australia y me encanta que tiene un montón de fotos muy lindas y todo, pero nunca me ocurría la idea de utilizar este libro, las claves que están en este libro, para identificar material de Costa Rica. Y por lo tanto, como el primer resultado tuyo era la conclusión que la literatura es errónea. ¿No es obvio que la literatura de Australia no sirve para Costa Rica, el Pacífico además? Hay muchas que son tropicales, y hay muchas que se sirven. De hecho, en el Pacífico tropical tenemos dos casos de distribución. Uno, donde son especies, y esto pasa mucho con las verdes, porque tienen una historia evolutiva un poco más vieja, donde el istmo está abierto, y muchas de las claves funcionan, porque es exactamente la misma especie en toda la zona tropical, desde Australia, Hawái, Caribe incluso, etc. Pero hay otras que definitivamente no, y que hasta ahorita sabemos que definitivamente no podemos usar todas las especies para identificarlo del Pacífico. El problema es que se ha hecho a la fuerza, o sea, como que agarran el libro y entonces dicen, bueno, como que más o menos sí se ajusta, y entonces le ponen el nombre. Pero entonces el problema está donde cuando los caracteres morfológicos en esos libros si no se adaptan y debe ser una especie diferente, o no sé, que nunca estuvo reportado, o bueno, una especie nueva también.
puede ser. Pero bueno, esos libros funcionan para algunas de las especies. Luis, ¿Qué tan robusto es el marcador molecular que ustedes han usado para Barcoding comparado a otros métodos moleculares? ¿Y qué tanta resolución da cuando se pone a prueba en especies que ya se saben que son especies con diferente morfología, ampliamente distribuidas, pero donde la taxonomía es muy clara que es una única especie? Bueno, tu primera pregunta, a ver, bastante, o sea, son bastante fuertes, bastante robustos. De hecho, bueno, aquí presenté un gen, ¿verdad? Pero esto lo hemos hecho con varios genes, o sea, no solo con uno, y varios genes confirman las especies. Y se usan genes mitocondriales, como el COX, es un gen que se utiliza mucho en barcoding, pero también se han utilizado otros genes de cloroplasto, como el RBCL y el TUFA, que son genes que ya... Y bueno, esto ya tiene, bueno, tengo colegas que han venido trabajando específicamente en eso y ya tienen los marcadores moleculares que son los que se distinguen esta especie. Ya si queremos ver relaciones filogenéticas o entre órdenes, entre familias, bueno, ya ahí se pueden utilizar proteínas. ¿Cuál fue la pregunta? La otra que no entendí. ¿Y qué tan robustos son esos marcadores cuando uno tiene una especie de amplia distribución que se sabe que es una especie con variación morfológica, como estos problemas que usted presentó? ¿Qué tipo de resolución da ese marcador cuando se... No, muy bueno. Bueno, vamos a ver. Ahí. Ajá. De hecho acá, que es el gen del cloroplasto, algo nos está diciendo, porque vean que, digamos, la especie que es Chemnitzer, que bueno, es lo que abarca todas esas especies, este clado puede ser del Caribe, que son todas estas de este clado que empieza por acá, y todo el clado del Pacífico. Algo nos está diciendo, pero yo no me atrevo todavía a decir aquí que hay una separación ahí, Caribe con Pacífico, por ejemplo, en este tipo de distribución. Todavía estamos trabajando como que esto es una sola especie. Entonces, más o menos, ahí, yo creo que hay otros marcadores que podemos utilizar que tal vez podrían darnos esta resolución para poder hacer esas distinciones entre especies que están en muchos lugares. Gerardo, José, y yo creo que cerraríamos con Gustavo, que pidió la palabra también. Pensando en microalgas, viendo todo lo que usted sufre, ¿se cuenta pues estamos, digamos, de llegar a que las técnicas moleculares nos ayuden a descubrir todas las especies microalgas? Mucho. El problema es que las microalgas son tantas y el problema de las microalgas es que hay que aislarlas, cultivarlas para generar biomasa para poder hacer los análisis. Entonces hay que tener una colección, un cepario antes de empezar todo el análisis, ¿verdad? Y morfológicamente es complicadísimo porque todas, por ejemplo, las clorófitas que son unicelulares, todas se parecen lo mismo. Pero ahorita se estima que hay como, no sé, 17.000 especies de clorófita, más o menos, que es lo que se estima mundialmente. Pero hay autores que han dicho que eso se puede duplicar 10 veces. Si lográramos separar y aislar todas las cepas de microalgas. Yo creo que hace falta bastante. En Bélgica hay un buen laboratorio que trabaja con microalgas y ellos han estado trabajando con muchas de las algas de Europa. Pero yo creo que en América pues, muy poca gente estaba trabajando en taxonomía de microalgas. Ya a nivel taxonómico y morfológico molecular, etc. José. En el desarrollo de varias disciplinas en Costa Rica han habido esfuerzos taxónomos frustrados por diversas razones. ¿Cómo te colocaría usted la labor de Ricardo Soto? Súper importante. O sea, yo creo que, bueno, entre don Ricardo Soto hizo las colecciones más importantes, inició las colecciones más importantes. Luego Andrea también hizo un esfuerzo muy importante, sobre todo en el Caribe, ¿verdad? Colectas del Caribe. Ellos dos, su fuerte fue el Caribe, de hecho no tanto el Pacífico. Entonces por eso es que yo me he enfocado un poquito más en lo que es el Pacífico,
para poder pues elucidar un poco más las especies, pero el trabajo de ellos ha sido muy importante. Yo no hubiera podido hacer todo esto si don Ricardo Soto no me hubiera heredado su biblioteca de libros, porque don Ricardo me heredó sus libros de los 50, bueno, todas las publicaciones de Taylor, de Dawson, todo lo que es 50, 60, 40, 50, 60, incluso alguna parte de los 70, y yo lo que hice fue recopilar 70, 80, 90 y yo pude hacer toda la historia del Pacífico tropical gracias a su legado. Sí, hablando de potenciales usos de las algas, nos salga un poquito del tópico central de charla. Coméntenos, biocombustibles. Bueno, biocombustibles se han utilizado más con microalgas principalmente, ¿no? O sea, se han hecho algunas cosas con macro, pero no han sido muy exitosos. Uso potencial de las algas. En este momento, en esta sala, no hay una persona que no haya consumido un producto de alga hoy, o todos los días. Si ustedes se lavan los dientes con la pasta Colgate, todos nos metimos un alga en la boca hoy. Si se comieron un helado de leche, tiene productos de algas. Si se comieron un yogur de los pinos, tiene productos derivados de las algas. O sea, en el mundo prácticamente el yogur, la gelatina, miles de productos que si ustedes ven en las etiquetas, hay un producto que se llama carrageenina, es extraído de las algas rojas y básicamente es súper importante para la gelificación, la emulsificación de muchos productos. El agar, por ejemplo, todos aquí, bueno, muchos de los que trabajan en biología molecular, utilizamos el agar para las electroforesis, para los cultivos los que trabajan con cultivos de bacterias, en medicina, etc. Productos farmacéuticos, cremas, bueno, un montón de cosas. Cosméticos, sí, exacto. La industria de algas es muy fuerte. Aquí en Costa Rica habría que buscar cuál alga, yo pienso que habría algo en el Caribe que podríamos utilizar. De hecho, en el Caribe se consume la gracilaria, se le saca las carrageninas o el agar, dependiendo de la especie, y se consume como un atol en el Caribe. Se hace como una bebida alcohólica con eso, y se hace como una bebida alcohólica con un atol más o menos. Y sí, tiene muchísimos usos. ¿Esa industria existe en nuestro país? No. Los países donde se han utilizado algas para ya industrialmente son Chile, México, donde hay comunidades muy interesantes que viven de extraer algas, de hecho, del fondo. México, Chile, Centroamérica, bueno, ya después Asia, ahora que es industrializado. Bueno, en Estados Unidos que se sacan toneladas de gel, macrocistas, muchísimas toneladas. Tienen mucho potencial, y aquí en Costa Rica yo pienso que podríamos tener unas cuantas especies con un buen potencial, pero necesito algún estudiante interesado en eso. Bueno, muchas gracias, Cindy. Tengan todos y todas ustedes. Es un placer para mí, hoy en el marco del coloquio Luis Fournier Origi, presentarles a la doctora Cindy Fernández García. Cindy es bachiller en biología, acá de la Escuela de Biología, y máster también en biología. Su bachillerato lo finalizó en el 2002 y sus estudios de posgrado en el 2007 con honores, y luego hizo sus estudios de doctorado en Ciencias Marinas y Costeras con énfasis en Biología Marina, cum laude, en la Universidad Autónoma de Baja California en el 2012, en México.
Ella es profesora de la Escuela de Biología. Con Grady, que es una de mis estudiantes, Maricruz Rojas, Kimberly García, que me ha ayudado bastante, y Tatiana Araya. Entonces, para hablar un poco de las macroalgas, vamos a hablar qué son las macroalgas marinas. Principalmente las macroalgas pertenecen a dos reinos, al reino Plantae y al reino Promista, según las últimas clasificaciones del 2015 y 2016. Dentro del reino Plantae tenemos al filo Rhodophyta, donde ahí encontramos todas las algas rojas, y el filo Chlorophyta, que es donde encontramos todas las algas verdes. Dentro del reino Promista vamos a tener el filo Chrophyta, que son las algas ocre, principalmente por los pigmentos que tienen, y dentro de este filo tenemos a la clase Phaeophyce, que es donde vamos a encontrar las algas pardas. Hay un grupo que yo no voy a tocar acá, que es el de las cianobacterias, que también se considera macroalga porque es visible macroscópicamente, pero dentro de este trabajo no las hemos considerado. Entonces vamos a hablar de la región en la cual voy a estar hablando. Es investigadora del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Mineralogía de esta universidad, además curadora de la colección de algas del herbario de la Universidad de Costa Rica. Cindy, en su corta carrera, tiene varios proyectos de investigación. Es docente en los cursos de Botánica 1, Ficología, Botánica Marina. Tiene 22 artículos en revistas indexadas. Ha participado y ha expuesto en 14 ocasiones en congresos, simposios internacionales, principalmente de la Sociedad Internacional de Ficología, de la Sociedad Latinoamericana de Ficología. Y algo importante que a veces se nos olvida decir es cuando participamos organizando eventos científicos internacionales, porque es mucho trabajo y varios de los colegas acá en biología saben lo que demanda, y Cindy organizó el año pasado un simposio internacional sobre rodolitos. No sé si vas a hablar en parte de rodolitos, un grupo muy interesante. Ese congreso se hizo acá en la Universidad de Costa Rica, y también han realizado 4 pasantías en Panamá, en la Universidad de Carolina del Norte y en la Universidad de Luisiana. Pertenece a la Sociedad Internacional de Ficología y a la Sociedad Latinoamericana de Ficología. Hoy ella nos va a exponer su trabajo, taxonomía en algas en el Pacífico tropical oriental, y yo le voy a dar la palabra. Espero que disfruten de su conocimiento. Bueno, muchas gracias por estar acá. El día de hoy les voy a explicar un poco sobre el trabajo que he venido realizando en colaboración con muchos colegas a nivel mundial y por supuesto con mis estudiantes, que es el Pacífico Tropical Oriental. Y básicamente el Pacífico Tropical va desde el sur de la península de Baja California en México hasta Ecuador. Y tenemos algunas zonas de transición, que son las zonas que yo marqué en rojo, que son sitios donde se da una transición entre la zona tropical y la zona templada. Entonces, en estos sitios vamos a tener como un traslape entre la flora, incluso en la fauna, de la zona tropical con la zona templada. Y estas zonas son muy interesantes de estudiar, porque en algunos momentos del año están muy frías y en otros momentos del año están cálidas, y ahí es cuando las algas del trópico logran extender sus rangos de distribución. ¿Por qué es interesante el Pacífico tropical? Bueno, número uno, porque en cuanto a algas no se ha estudiado con respecto a otros lugares del mundo, y también porque tenemos un evento, tres eventos que son muy importantes, que ocurren durante la época entre diciembre
y más o menos marzo, dependiendo del año, que son los afloramientos costeros de Tehuantepec, que son estos afloramientos de aguas frías y ricas en